Bienvenidos amigos una vez más a su canal Electroclub. En esta ocasión tengo una placa de datos que pertenece a un motor trifásico de corriente alterna. ¿Para qué es importante conocer los datos de una placa como esta? Pues bien, para eso voy a dar dos ejemplos y voy a hacer una suposición de que nuestro motor se dañó, sufrió algún percance, etcétera. Si hacemos esa suposición, tendríamos de dos cosas. Una, mandar a reparar el motor o la otra, adquirir uno nuevo. Si mandamos a adquirir uno nuevo, lo que tenemos que hacer es comunicarnos con el fabricante e identificar en la placa de datos la identificación que éste le da al motor. Por ejemplo, aquí está, motor MDF Mars 100-32. Esa es la identificación del fabricante que él le da. Simplemente nos comunicamos con él, le damos esos datos y él nos puede mandar un nuevo motor. Ahora, si preferimos reparar el motor, eso indicaría mandarlo a embobinar. Algo muy común en los motores es que se dañen los devanados. Por lo tanto, la persona que nos vaya a reparar el motor nos va a indicar un dato muy importante que es la potencia o la capacidad del motor, porque no es lo mismo mandar a reparar un motor muy grande como de 30 o 40 caballos de fuerza a un motor de un caballo de fuerza. La cotización va a ser distinta. Entonces nos va a pedir ese dato y ese dato está aquí. Potencia kilowatts, 3.6 kilowatts. En este caso viene definida en kilowatts, pero también podría venir en HPs, pero no pasa nada, podemos convertir ese dato de 3.6 kilowatts en HP. ¿Cómo lo hacemos? Bien, tenemos que 746 watts equivalen a un caballo de fuerza, un HP. Nosotros tenemos 3.6 kilowatts. La pregunta es ¿cuántos HPs corresponden? Lo primero que me doy cuenta es que tengo aquí kilowatts, aquí tengo watts. Lo primero que voy a hacer es transformar esto a watts. Tengo el prefijo K, significa 1000, por lo tanto sería 1000 por 3.6, serían 3600 watts. ¿Cuánto equivale en HPs? Simplemente es una regla de 3 o una simple división. 3600 por 1 sobre 746. 3600 watts por un caballo de fuerza sobre 746 watts. ¿Cuánto es igual? Me doy cuenta que watts con watts se eliminan y me quedan los HPs, que es lo que necesito. Sería 3600 por 1 sobre 746. Yo ya hice la operación y me da 4.8 caballos de fuerza, que lo puedo aproximar a 5. Por lo tanto, este motor también es de 5 caballos de fuerza. Es el equivalente. Bien, esos son los datos que nos va a pedir el embobinador para hacernos la cotización correspondiente. Bien, ¿qué otros datos importantes tiene el motor? En particular, esta placa, debo de decirles que también pertenece a la de un reductor, a la de su correspondiente reductor. Prácticamente estos datos son del reductor y estos datos son del motor. Bien, ¿por qué me di cuenta de eso? Bueno, si recuerdan el video de variadores de velocidad para motores de corriente alterna, ahí expliqué que una forma de modificar la velocidad de nuestros procesos es a través de la vía mecánica. Si tenemos esta vía, utilizamos dispositivos que se llaman reductores, que son 100% mecánicos. Estos reductores tienen engranes y esos engranes, al tener el movimiento, producen desgaste entre ellos. Entonces, para minimizar
ese desgaste tenemos que lubricar esos reductores con un aceite adecuado. Y bien, aquí yo me di cuenta porque aquí tengo el aceite que me recomienda este fabricante. Aquí dice Oil CLP 460. Ese es el aceite que recomienda. Por lo tanto, estos datos son del correspondiente reductor. De hecho, también vienen la identificación del reductor, que es esta. GKR05-2M BAK 100C32. Esto es el reductor. Por si queremos adquirir un reductor de estas características, tendríamos que comunicarnos con nuestro fabricante. Bien, ya hablé sobre la identificación del motor y prácticamente son los datos más importantes de este lado de la placa. Del lado derecho de la placa son los datos eléctricos del motor. El primer dato que nos encontramos es el de la frecuencia, Hertz. Viene 50, 60 y 87. ¿Por qué viene así? Pues porque en distintos países, no todos los países manejan la misma frecuencia de red. Por ejemplo, nosotros estamos en México y en México la frecuencia de red que utilizamos es de 60 Hz. Por eso yo me concentro en los datos de 60 Hz. La potencia del motor, que ya lo habíamos visto, 3.6 kilowatts. De hecho, ya hicimos la equivalencia a HP, nos dio un valor de 5. También tenemos el voltaje, con qué voltaje vamos a alimentar este motor. Muy importante. Aquí nos dice que el voltaje, si hacemos una conexión estrella, lo debemos de conectar o el voltaje máximo que debemos de aplicarle es de 480 volts. Y si lo conectamos en delta, el voltaje máximo que le debemos aplicar es 277 volts. Ojo, con un rango del más menos 10%. Inclusive tenemos un rango ahí. Por ejemplo, nosotros aquí en México no manejamos 480 ni 277. Nosotros manejamos 440 y 220 volts. Por lo tanto, nuestra conexión estrella sería 440 y la conexión delta 220 volts, que entra perfectamente en el rango de más o menos 10%. Luego tenemos la corriente, qué corriente consume este motor, y dice que en estrella consume 7.2 amperes y en delta 12.5 amperes. Luego tenemos el dato de eficiencia, 83%, es un motor de 83% de eficiencia. Este es datos para los tres casos de frecuencia. Coseno de phi es el factor de potencia, nos indica que es de 0.75. Bien amigos, estos son los datos más importantes que deben de tener en cuenta para un motor trifásico y en este caso de corriente alterna. Bien amigos, por el momento es todo, me despido y nos vemos en el siguiente video.